Hola chicos, hola chicas, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo de Ciencias Sociales para quinto de primaria. Estamos ya en el último tema, este es el séptimo vídeo, nos quedarían 2-3 vídeos más. Empezamos tema nuevo, vamos a ver la España de los siglos XVI y XVII y para ello nos tenemos que acordar de la dinastía que estaba en España. Vale, acordaos que una dinastía es una familia que se va pasando el trono de unos a otros. Estábamos hablando ahora de la dinastía de los Austrias, que empezó con Carlos I. ¿Vale? Los reyes de la casa de Austria, de la casa de Habsburgo, que sería como su apellido, fueron Carlos I, Felipe II, Felipe III, Felipe IV y Carlos II. ¿Vale? Son fáciles de aprender porque solo hay dos nombres, Carlos y Felipe. A los dos primeros, los que vimos en el tema anterior, Carlos I y Felipe II, se les conoce como los Austrias mayores. ¿Por qué? Porque en sus reinados España se convirtió en el país más poderoso del mundo. Además, la extensión de su imperio fue la más grande. Y a los demás se les conoce como los Austrias menores. ¿Por qué? Pues porque, como vamos a ver, en sus reinados se produjo la decadencia de España, ¿vale? Decaer es perder un estado bueno, un estado positivo, poquito a poco, ir perdiéndolo todo. Bien, lo que pasó con España fue que pasó de ser el estado más poderoso, el país más poderoso del mundo, a ir poquito a poco decayendo en número de decadencia hasta convertirse en un país, bueno, que aunque seguía teniendo poder porque tenía muchas posesiones, pues ya perdió ese dominio mundial en favor de Francia. Bien, ¿vale? Entonces comenzamos. El rey que vamos a ver, el primero de los Austrias menores, el hijo de Felipe II. Estamos hablando de Felipe III. Felipe III reinó entre 1598 y 1621. Era hijo de Felipe II y de Ana de Austria. Ana de Austria, bueno, si os acordáis, los reyes católicos eran primos hermanos, habían casado entre primos. Su hijo Carlos I se había casado con Isabel de Portugal, que era su prima hermana. Y ahora Felipe II se casó con su sobrina, con Ana de Austria. O sea que la madre de Felipe III era a la vez su madre y su prima hermana. ¡Oh my God! Bien, bueno, Felipe III fue el primero de los Austrias menores. Realmente él no iba a ocupar el trono, él tenía dos hermanos mayores. Lo que pasa es que en España hubo una epidemia, como la que estamos por desgracia sufriendo ahora, pero de peste, y sus dos hermanos mayores murieron. Entonces él se convirtió en el heredero al trono. Bueno, y fijaos que los reyes, que eran las personas más poderosas del reino, también sucumbían a estas enfermedades. Así que imaginaos las epidemias, el número de muertes que producían en el pueblo llano. Acordaos que había estamentos, los privilegiados y los no privilegiados. El pueblo llano era el que pagaba los impuestos. Imaginaos cuando había una epidemia o una hambruna, pues toda la gente que por desgracia fallecía. Bien, Felipe III, su madre, que era a la vez su prima hermana, murió cuando él tenía 2 años. Entonces, Felipe II, que era un rey una persona muy estricta, de un carácter muy dominante, pues decidió que su hijo tenía que tener una educación muy estricta. Bien, entonces desde pequeño pues no se le permitió tener amigos, estaba siempre rodeado de personas adultas y que decidían por él, decidían lo que tenía que comer, lo que tenía que vestir, las actividades que tenía todos los días, lo que tenía que estudiar, cuáles tenían que ser sus aficiones. Entonces, ¿qué pasó? Pues que Felipe III se convirtió en una persona sin voluntad, ¿vale? No le interesaba nada, era una persona muy perezosa, no tenía iniciativa. Y además parece ser que no era excesivamente inteligente, ¿vale? Que no era inteligente, ¿vale? Tenía la inteligencia muy corta. Puede ser debido a esos problemas que hemos dicho de consanguinidad, ¿vale? Cuando el padre y la madre son familiares, pues muchas veces pueden dar problemas de salud o problemas mentales. Y puede ser, hay algunos historiadores que piensan que, bueno, que Felipe III tenía poquita inteligencia debido a esa consanguinidad. Como Felipe III era una persona que no le interesaba el gobierno, no le interesaba nada prácticamente, salvo a lo mejor jugar a las cartas, que era por lo visto lo único que le interesaba, pues se ideó una figura que es la que va a ser fundamental en la historia de España en estos siglos, que es la figura del valido, con V, ¿vale? Acordaos, valido con V. El valido es una persona que designa al rey para que se encargue de reinar, es un nombre. Bien, acordaos que en esta época los reyes van acumulando cada vez más poder.
Entonces, al contrario de lo que pudiera parecer, ¿vale? Que fuesen cada vez más dominantes, lo que pasa es que se desentiende del gobierno, pasan de todo y le dejan el gobierno a un válido, a una persona. Bien, en este caso, Felipe III se lo va a dejar al duque de Lerma. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que estos válidos, pues muchas veces lo que hacen es utilizar el reino a su favor. Intentan lucrarse, pues, roban dinero público, hacen favores a amigos, entonces el gobierno del país se resiente, ¿vale? ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, en España en el reinado de Felipe III? Acordaos que hablamos de la decadencia, iba cada vez peor. Pues Felipe III, España, acordaos que era el país más poderoso del mundo, pero eso implicaba también estar metido en muchas guerras. Entonces el país iba gastando constantemente. Si además le sumas a un gobernante, un válido, como el duque de Lerma, que bueno, pues intentó cambiar la capital a Valladolid, se la trajo otra vez, hizo leyes para tener más tierras, sus amigos, bueno, se enfrentó a mucha gente. Esto hizo que el país perdiese mucho dinero y que en 1612 se declarase la bancarrota. O sea que el país se quedó sin dinero. No tenían dinero para pagar a los soldados, no tenían dinero para pagar a la Santa Hermandad, no tenían dinero para pagar a nadie. Bien, el país más rico del mundo se quedó sin dinero. ¿Qué más hizo Felipe III? ¿Por qué puede ser recordado? Pues expulsó a los moriscos, ¿vale? En España seguían viviendo los moriscos. Los moriscos eran descendientes de españoles que profesaban la religión musulmana, que eran musulmanes. Lo que pasa es que se habían convertido al catolicismo, ¿vale? Y se les permitía vivir en España. Entonces, bueno, se pensaba que podía haber una invasión turca, había riesgo de que los turcos llegaran a España y, bueno, estos moriscos los apoyasen. ¿Y qué decidió Felipe III? Bueno, sus válidos, expulsarlos, echarlos del país. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, que se fueron 300.000 personas, expulsaron a 300.000 personas, que si ya en nuestra época son muchas, en esa época, en el Renacimiento, eran muchas más, porque la población no era tan grande como ahora. ¿Qué fue lo que pasó? Que en muchas regiones, sobre todo pues el Levante, en la zona de Cataluña, aquí en La Mancha también se notó mucho por lo visto, se quedaron sin trabajadores, porque los moriscos se dedicaban sobre todo al cultivo de la tierra, eran agricultores. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Que el campo se quedó sin mano de obra, se perdieron muchísimas cosechas y hubo unas hambrunas terribles. Y sumado a la mala administración del país, acordad que estaba en bancarrota, pues bueno, fue un desastre total, ¿vale? Cada vez iba decayendo más el país. Bien, siguiente rey, Felipe IV. Bien, Felipe IV reinó desde 1621 a 1655. Fue el Austria que más tiempo estuvo gobernando, llegó al trono con 16 años. Bueno, Felipe IV era hijo de Felipe III y de Margarita de Austria. Para no perder la costumbre, Margarita de Austria era prima de Felipe III, o sea, Felipe III se casó con su prima segunda y de ese matrimonio salió Felipe IV. Bien, Felipe IV fue un rey pues muy parecido a padre, Felipe III. Bien, se desentendió totalmente de los asuntos del gobierno, dejó el gobierno en manos de válidos, el principal de ellos el duque de Lerma. Os he puesto aquí un par de fotos, bueno, de Felipe IV y del duque de Lerma, que son fotos, estos de una película que se llama El Rey Pasmado, y estos, bueno, son dos actores famosos, ¿vale? No penséis que son los retratos de la época. Bien, el conde duque de Olivares, pues también hizo como el duque de Lerma, bien, intentó gobernar para beneficio propio más que para el país. Bien, durante el conde duque de Olivares lo que intenta también es recuperar la hegemonía, el primer puesto de España, a través de guerras. Lo que pasa es que el país estaba ya muy endeudado y muy metido en muchas guerras. Fijaos, bajo su reinado acaba la guerra de los 30 años. O sea, se tiraron 30 años de guerra con los príncipes alemanes, o sea, por motivos de religión. Porque estos príncipes alemanes eran protestantes y bueno, el rey de España era católico, entonces intentaron imponer la religión católica allí. Acabó una guerra que fue la guerra de los 80 años, que se mantuvo contra los holandeses. Holanda y Bélgica, la actual Holanda y Bélgica, eran territorios españoles. Además, el conde duque de Olivares, pues bueno, intenta concentrar más aún el poder. Bien, sí que bueno, aunque el poder del rey era casi total, pues había ciertas regiones que tenían sus normas propias, ¿vale?
o tenían su propia moneda o tenían unas normas pues, para el comercio propias. Cuando el duque de Olivares intenta hacer esto, pues bueno, se producen dos rebeliones, dos revueltas contra esto en Portugal y en Cataluña. La revuelta que hubo en Cataluña, pues bueno, la pudieron sofocar, pero la de Portugal no. Entonces, durante el reinado de Felipe IV, Portugal vuelve a ser un país independiente, ¿vale? Aparte de que se independice Portugal, la consecuencia peor fue que también se perdieron todas las posesiones que tenía Portugal, sobre todo en Sudamérica y en África, ¿vale? Entonces el imperio ese tan grande que lograron los Austrias mayores se va poquito a poco perdiendo, haciendo mucho más pequeño. Veis que están perdiendo territorios en Alemania, perdiendo territorios en Holanda, pierden todas las posesiones portuguesas. Bien, y sobre todo además la economía es un desastre, es un país que está muy mal gobernado. A Felipe IV le sucede el último de los Austrias, Carlos II. Bueno, Eva, sé que se está esperando este momento casi todo el año, vamos a explicar qué es lo que le pasaba a Carlos II. Carlos II es hijo de Felipe IV y de Mariana de Austria. Mariana de Austria era su sobrina. Entonces igual, la madre de Carlos II, Mariana de Austria, era su madre y su prima hermana a la vez. ¡Oh my God! Entonces, ¿qué le pasaba a Carlos II? Tenía un problema muy grande de consanguinidad. Esto habéis visto en naturales que las células reproductoras, pues la masculina y la femenina, tienen información pues de cómo es el padre y de cómo es la madre. Esa información se mezcla y llega la información de los descendientes, de los hijos. Entonces, por eso los descendientes se parecen un poco al padre, un poco a la madre, tienen rasgos parecidos. Pero cuando la información es idéntica, porque son familia, vienen de muchos problemas pues, mentales y de salud. Se dice que Carlos II pues, tenía coincidencias genéticas mayores que si sus padres hubieran sido hermanos. ¿Pero por qué? Pues porque su padre se había casado con su sobrina, su abuelo con una prima segunda, su bisabuelo con su sobrina, sus tatarabuelos eran primos hermanos. Entonces, los genes eran prácticamente idénticos y Carlos II fue una persona con muchísimos problemas de salud. Carlos II sube al trono en 1655 con 2 años de edad. Entonces él no podía reinar porque aparte de ser una persona muy enferma, pues con 2 años de edad no se podía gobernar. Entonces es su madre la que ocupa la regencia, era una reina regente. Fijaos en este término muy bien porque luego en esto lo vamos a ver bastante. Un rey regente, una reina regente es alguien que ocupa el trono aunque no le corresponde durante un tiempo limitado, normalmente hasta que el que tiene que ocupar el trono se hace mayor de edad, pues normalmente pues eso, con 16, 18 años más o menos, a esa edad ya era considerada mayor de edad y el rey o la reina regente se aparta del trono en favor del sucesor. ¿Bien? Carlos II, pues debido a todos los problemas que tenía mentales y de salud, pues no pudo tener hijos, ¿vale? Tuvo dos matrimonios, pero bueno, no fue capaz de tener hijos por estos problemas que hemos comentado. Muere en 1700 sin tener hijos y eso acarrea un problema porque no había alguien que ocupase el trono. Había varios pretendientes de los familiares de Carlos II para ocupar el trono, pero bueno, claro, no se ponen de acuerdo y se inicia una de las guerras más importantes en la historia de España, que fue la guerra de sucesión. Varios países se alían entre sí para poner a su pretendiente al trono en el trono de España, porque aunque España era un país que había decaído mucho, estaba en un proceso de decadencia, tenía un montón de territorio, sobre todo en Sudamérica y también en Asia, entonces todavía seguía siendo un país muy importante. Lo veremos en la parte del tema siguiente, ¿vale? Cuando hablemos de los Borbones, que es la siguiente dinastía que se pone, ¿vale? Cómo fue esta guerra de sucesión, qué candidatos había, en qué país estaba apoyando a cada uno de los candidatos y también las consecuencias que tuvo para España, que ahí ya definitivamente pierde la hegemonía, el poder, ser el país más importante a favor ya de Francia, que pasa a ser el país más importante. Además, lo repetiremos en el próximo vídeo, pero pasa una cosa curiosa, como los Borbones, que es la siguiente familia que se pone en el trono de España, son franceses, España y Francia pasan a ser aliados. Antes habéis visto que los reyes católicos prácticamente eran países enemigos y habían guerreado constantemente, pues ahora de repente pasan a ser países aliados, ¿vale? Pero eso ya lo veremos en el próximo vídeo, veremos los Borbones y ya en el último vídeo daremos un breve repaso al barroco y al siglo de oro, ¿bien? Que es una cosa que habéis tocado en lengua y literatura, pero bueno, lo vamos a tratar un poquito más, ¿vale?
Tarea, me tenéis que completar la línea del tiempo. El listado de ejercicios que tenemos al final del tema viene una línea del tiempo donde tenéis que poner pues todos los reyes de los siglos XVI y XVII. No lo vais a hacer así. Yo os voy a dejar aquí una imagen, la tenéis ahí puesta, ¿vale? Os la voy a poner también en el blog y ahí tenéis que completar los nombres de los reyes y muy importante, están las flechitas puestas arriba, los años en los que empieza a gobernar cada uno, ¿vale? Tenéis que marcar el inicio y el fin del reinado de cada rey, ¿vale? Podéis, si queréis, incluso imprimir esta foto y escribir ahí los nombres, luego lo pegáis en el cuaderno. Si queréis copiar la línea del tiempo en vuestro cuaderno, también lo podéis hacer, se tarda muy poquito, no hace falta que copiéis los retratos de los reyes que hay arriba, ¿vale? Os he puesto un poco de orientación. Las fechas de inicio y de fin de los reinados están en el libro, pero si lo queréis buscar en internet también se tarda muy poquito, entonces lo podéis hacer así, ¿vale? Entonces nada más, mucho ánimo, que ya estamos acabando, sé que estáis muy cansadas y muy cansados, pero bueno, hay que dar el último apretón, ¿vale? El último arreglo. Y ya descansamos en verano. O sea que nada, cuidaos mucho, cuidad de vuestras familias y nos vemos la semana que viene. Adiós.